Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar la última novedad de Karten Ediciones, El cirujano de Dien Bien Phu, parte de la colección Historias de la Guerra, no confundir con la colección del mismo título de Garenis que publicó hace poco Aleta y de la que tenéis reseña en el canal y enlace en comentarios. Esto es una edición de Karten que ha encontrado su hueco en el mercado, su nicho, dentro del cómic bélico europeo y también del western, aunque de vez en cuando se arriesga con historias como esta, que también me gustaría hacer reseña, pero sus últimas, hace ya tiempo, novedades están relacionadas con el bélico del western. Hace poco también hicimos una reseña de su West Front, y en este caso me llamó la atención esta obra y quise leerla por el guionista Pecou. Jean-Pierre Pecou es un historiador reconvertido en guionista que siempre me ha dado como mínimo diversión, entretenimiento, y que he aprendido siempre de sus historias, ya sea diversión como en El espía de César o La sobreviviente de Varsovia, en la que aprendí cosas que no sabía sobre la Varsovia ocupada por los nazis, y que de vez en cuando tiene genialidades como este Imperio, dibujado por Corday, que por cierto pude hablar con él en redes sociales y me confirmó que todas sus obras han quedado ya libres, ya incluso antes del cierre de ECC. Así que si alguna editorial está escuchando esto, esta misma Carte, Nuevo 9, Tengu, joyas como Imperio y muchas otras dibujadas por Corday están disponibles y se merecerían tener una edición en condiciones en nuestro país. Pero bueno, volvemos a El cirujano de Dien Bien Phu, dibujado por Vladimir Davidenko, del que no tengo referencias, es la primera obra que leo y muy bien, la verdad, un buen dibujante. En cuanto al formato, pues es un formato grande, europeo, como los integrales, gigante, con un diseño muy chulo, porque la portada y la contraportada hacen como una especie de juego de espejos. Lomo plano, buen papel, y al final hay muchísima información sobre esta batalla y esta guerra, una batalla real y la historia real de uno de los protagonistas, del cirujano del que aquí se nos habla. Pecú hace los deberes y nos cuenta todos los detalles de lo que fue la guerra de Indochina, un fracaso más, una derrota más de los franceses, que a raíz de las campañas de Napoleón tienen fama de grandes guerreros, pero que si te pones a rascar un poco, desde Agincourt, donde los ingleses les dieron parpelo, hasta Pavía, donde Carlos V incluso capturó a su rey, la guerra franco-prusiana, la Segunda Guerra Mundial, donde se rindieron de manera vergonzosa con su ejército intacto, permitieron que les ocuparan el país dividiéndolo en dos, en fin. Luego tuvieron que inventarse lo de la resistencia francesa para camuflarlo un poco. La guerra de Argelia, la guerra de Indochina, en fin. Esta es un fracaso más, una derrota más, pero en este caso centrada en Dien Bien Phu, que fue un antecedente claro de Kishan, la batalla mítica de los americanos que lucharon en un puesto avanzado rodeado completamente por soldados vietnamitas, que en aquel caso sí pudieron defender, y en aquel caso con grandes pérdidas y costos vencieron. Aquí no. Para terminar, en cuanto al formato, lo comparamos con un tomo americano estándar. Fijaos la diferencia de tamaño. Esto es muy grande y el dibujo lo agradece. Bueno, pues Dien Bien Phu es una de las derrotas francesas más sonadas y un ejemplo más del sinsentido de la guerra y de cómo los mandos utilizan a los soldados como carne de cañón y cómo la mala información o el subestimar al enemigo llega a desastres. El protagonista es un cirujano prácticamente recién reclutado al que envían a un puesto muy avanzado. Dien Bien Phu está muy alejado de las líneas de suministro y del resto del ejército y se va a reforzar con hombres porque intentan seguir una táctica que funcionó en otro lugar, en la que desgastaron el avance del ejército vietnamita, ya que en aquel momento no tenían armas pesadas ni artillería. Eso fue un éxito para el ejército francés,
el ejército colonial, y se quería repetir aquí, pero nadie tuvo en cuenta que los vietnamitas y su general, Guya, no sé cómo se pronuncia, aprendían de sus errores y aquí les dieron para el pelo. Pero bueno, el cómic es muy sobrio en cuanto a la historia. Apenas hay desarrollo de personajes. Los que vemos, el principal es este cirujano, un cirujano a punto de ser padre que envían desde la cómoda Hanoi hacia este puesto avanzado donde se encuentra una playa bueno, una constelación de soldados, de vuelta de todo, incluso un alemán, parte de la Legión Francesa, que había luchado por los nazis, pero ya sabemos que la Legión Francesa se aceptaba a todo el mundo sin preguntar por su pasado, simplemente si luchaban y cumplían órdenes eran bienvenidos. Después de unas pequeñas páginas en las que se nos muestra con un dibujo muy... Es sobrio, pero muy bueno. No hay grandes alardes, pero tanto en uniformes como en el paisaje, como en la fisonomía de los personajes, todos son muy reconocibles en los rostros, en las expresiones, lo cual es de agradecer porque si todos visten de uniforme, a veces podían ser difíciles de reconocer si el dibujante no hiciera bien su trabajo. Vemos cómo el cirujano llega y se da cuenta de que bueno, la situación es, si deciden atacar y lo hacen bien, insostenible. Pero parece que todo el mundo aquí está resignado de alguna manera a una guerra que saben perdida. Conforme avanzan las páginas, vemos cómo empieza el combate y el grueso del cómic es eso, el combate, el sufrimiento de unos soldados que, aunque reciben ayuda, es insuficiente y de nuevo la información que manejaba el mando, los generales a cientos y miles de kilómetros, era insuficiente y una guerra que se perdía ante la indiferencia del público francés que, ya digo, a miles de kilómetros no quería saber nada de esto. Nos encontramos aquí con eso, desde la desesperación de algunos mandos hasta la valentía de soldados rasos a el deber, el cumplimiento del deber de este hombre sin dormir horas y días para cuidar a los heridos y bueno, esto lo que es una batalla sin alardes, sin fantasías, ni una batalla en todo, bueno, con todo lo que eso conlleva. Me ha gustado. Esto no hay demasiada bibliografía sobre esta guerra y sobre esta batalla en español, así que la parte final es muy de agradecer porque da todos los detalles, no solo de la batalla en sí, sino del contexto estratégico, de cómo estaba la situación, de cómo vietnamitas aprendieron de sus derrotas y cómo a ellos tampoco les importaba sacrificar a soldados como carne de cañón para conseguir sus objetivos. Un cómic que, bueno, hace homenaje al protagonista, al que le da título a este cirujano, una persona real que murió no hace demasiado y que es recomendable sobre todo para los aficionados del cómic bélico, de la historia militar. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.